Listo. Entonces, veamos la acción extraordinaria de protección. Bueno, eh, de- vaya, a modo de introducción, vale comentarles que vamos a ver, obviamente, lo más sucinto posible esta garantía. Yo creo que cada una de las garantías jurisdiccionales merece un estudio sumamente especializado, analizar mucha doctrina, mucha jurisprudencia. Lo que les estoy compartiendo son, digamos, los aspectos más importantes, los más relevantes, porque, por ejemplo, para hablar de extraordinaria de protección, el año pasado hicimos un curso específico desde Latin Juris solo para hablar de extraordinaria de protección. Fueron, creo que 9 días de curso solo hablando de la extraordinaria. Lo mismo pasó con la acción de protección. Vaya, varios días hablando solo de la acción de protección. Eso permite, obviamente, profundizar muchísimo mejor en el conocimiento de las garantías. En todo caso, les recomiendo que revisen el blog de Latin Juris. Ahí están todos los videos, están todas las clases grabadas, si es que ustedes quisieran ampliar algo. Pero para hablar de la acción extraordinaria de protección, sí les recomendaría que revisen ese curso, porque ahí entramos en detalle a analizar el asunto del objeto, sobre todo de la extraordinaria de protección. Y claro, vale decir que, ya entrando en materia, que la acción extraordinaria de protección es una garantía sumamente importante en la medida de que, como la acción de protección no protege la vulneración de derechos que provienen de autoridad pública judicial, en cambio sí lo hace la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Y lo hace la acción extraordinaria de protección porque de esa manera se habilita la posibilidad de que puedan todos los jueces corregir eventuales vulneraciones de derechos constitucionales durante la sustanciación del proceso, y si es que a pesar de eso no fue posible, entonces lo haga la Corte Constitucional del Ecuador. Que dicho sea de paso, tiene cualquier cantidad de acciones extraordinarias de protección en su conocimiento, y, y eso es, la extraordinaria de protección es la que mayor trabajo exige de la Corte Constitucional, y por la misma razón es que los jueces de la Corte Constitucional, sobre todo en la conformación actual, se han vuelto sumamente rigurosos en cuanto al test de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Entonces, para partir con el estudio de este asunto, diríamos, en primer lugar, eh, que es necesario mejorar nuestra cultura jurídica, reconociendo que la acción extraordinaria es eso, o sea, se llama extraordinaria porque no es normal, no es lo común que se presente una acción extraordinaria de protección, ¿sí? En el ámbito de los recursos sabemos, bueno, no sé si es que es la regla general, pero en muchos casos se piensa que un proceso judicial se lo debe de defender, al menos hasta segunda instancia, fijo, ¿no? Se dice, bueno, si es que no nos va bien en primera instancia, apelamos, ¿sí? Ahora bien, así como hay razones para apelar o debemos de fundamentar nuestra apelación, esos fundamentos para poder lograr que se revise una decisión jurisdiccional se vuelven mucho más complejos cuando acudimos a casación, ¿no? En casación la revisión es mucho más técnica, es mucho más rigurosa, mucho más exigente. Y lo mismo sucede con la extraordinaria de protección. En la extraordinaria de protección tenemos que ver además, o necesariamente, no además, sino necesariamente, la dimensión constitucional de la afectación en las sentencias. Entonces, ¿cómo podemos de plano pensar que vamos a proponer una acción extraordinaria de protección cuando iniciamos un proceso si es que todavía no tenemos la sentencia? ¿Sí? Quiero decir que en nuestra cultura jurídica, entonces, tenemos que mejorar de tal manera que saquemos del ideario que es normal proponer acción extraordinaria de protección, ¿sí?
Personalmente, en nuestro estudio, entiendo que varias firmas practican la misma idea, es que previo a tomar un caso, se hace un estudio preliminar del caso para saber si es que tiene o no tiene posibilidades, ¿no? Por ética profesional no podemos decirles a nuestros defendidos, a las personas que depositan su confianza en nuestro profesionalismo, no podemos decirle, vea, hagamos el proceso porque va a ganar o porque tiene estas posibilidades, etcétera. Hay que saberle advertir a la persona que tiene interés en la justicia, ¿sí? Un valor supremo dentro de nuestro país y que tenemos que también saberlo respetar. Tenemos que respetar consecuentemente esas expectativas de justicia que tiene la persona y saberle decir la verdad, saberle decir si es que procede o no procede, ¿no? ¿Por qué? Que la Corte ya se ha pronunciado respecto de determinadas cuestiones, como por ejemplo en materia de alimentos, ¿no? En materia de alimentos, por ningún concepto es procedente la acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional anterior sí lo revisó. De que puede ser una decisión cuestionable todavía, podría ser, hay que discutirlo todavía. Pero la conformación actual de la Corte Constitucional básicamente ha señalado que no cabe acción extraordinaria de protección en cuestiones de familia como discusión sobre alimentos, en discusiones sobre tenencia, sobre patria potestad, etcétera, ¿no? Claro, puede haber dimensiones constitucionales afectadas como una falta de notificación, por ejemplo. Pero la Corte Constitucional ha señalado que al ser resoluciones que no son definitivas, o sea, que no pasan en autoridad de cosa juzgada y que por lo tanto se pueden volver a plantear, entonces no son susceptibles de acción extraordinaria de protección. ¿Qué significa? Significa también que como abogados, si viene alguien a nuestro despacho y nos dice, oiga, presente una extraordinaria de protección respecto a este asunto, pues tenemos que decir que no es posible, que no es procedente. ¿Por qué? Porque estaríamos condenándole al fracaso, dándoles falsas esperanzas a esa persona que quiere presentar la acción extraordinaria de protección. Y claro, cada caso tiene su particularidad y necesita ser analizado para determinar si es que es o no procedente la extraordinaria de protección. Asimismo, hace un par de meses llegó un colega, nos supo recomendar un colega, que decía que como no hace derecho constitucional, quería que planteemos una acción extraordinaria de protección porque una sentencia no le había sido debidamente notificada. El asunto era este. Le notificaron la mitad de la sentencia y luego le notificaron la sentencia completa, ¿no? Entonces, decía, presentemos una extraordinaria, y obviamente había perdido, ¿no? Y decía, presentemos extraordinaria de protección por esta situación. No vimos razón alguna para presentar extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque no encontramos o no determinamos que había alteración entre la primera notificación y la segunda notificación. Porque de haberlo existido, ahí sí podríamos presumir que hubo alguna irregularidad o algo por el estilo. Pero como no había no había forma de determinar que ese acto que pudo haber sido un error del juzgador termine vulnerando derechos constitucionales, sobre todo si es que la notificación correcta fue inmediata, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿para qué le vamos a cargar a la Corte Constitucional de otro proceso más? Si es que tiene más de 50,000 procesos. ¿Por qué? Porque no solamente devienen de los procesos constitucionales, sino la extraordinaria de protección procede contra cualquier decisión de la justicia ordinaria, inclusive, que vulnere derechos, obviamente. Entonces, el abanico es sumamente grande, ¿sí? Y por esa razón, tenemos también que pensar, por la misma eficacia de la justicia constitucional, en que para presentar una extraordinaria de protección, tenemos que hacerlo solo bajo ciertos supuestos, que los vamos a analizar a continuación. En primer lugar, la Constitución determina en el artículo 94 que la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias o autos definitivos. Primer elemento, sentencias o autos definitivos. ¿Cuándo procede la acción?
cuando en estas sentencias o en esos autos definitivos se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpone ante la Corte Constitucional. ¿Quién tiene la competencia? Solo la Corte Constitucional. Esto de que se interpondrá ante la Corte tiene doble sentido práctico, digamos. La Ley de Garantías determina que la extraordinaria de protección se tiene que proponer ante el mismo juez que dictó esa sentencia o auto definitivo para ante la Corte Constitucional. ¿Sí? Es decir, señor juez de la Sala de lo Civil de la provincia de Cotopaxi, dentro del proceso número tal, en debida forma comparezco e interpongo para ante la Corte Constitucional la siguiente acción extraordinaria de protección, cumplido el requisito de la comparecencia. Pero también se puede ir directamente a la Corte Constitucional, no hay ningún problema en ese sentido, siempre que lo haga dentro del término que establece la ley, que ya lo vamos a ver. Okay. Ahora, a pesar de que la Constitución claramente ha señalado que a la acción extraordinaria de protección como una garantía, es decir, como una acción propia e independiente, y que no debe de ser interpretada como una última instancia o como una cuarta instancia para las vías ordinarias o como una tercera instancia para la justicia constitucional, utiliza esta palabra, el recurso, ¿no? Dice, el recurso procederá, aquí está marcado con rojo. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, dando la idea de que la extraordinaria de protección es un recurso. Pero luego de ya casi 13 años de vigencia de la Constitución, se ha llegado a la conclusión de que la extraordinaria de protección no es un recurso, ¿sí? No es, por lo tanto, ¿por qué la importancia de saber si es que es un recurso o una acción? Porque un recurso permite revisar el fondo de la controversia, el fondo del asunto controvertido. No así una acción que se encarga de sus propios fines, en este caso de proteger derechos constitucionales y de repararlos, ¿sí? Mientras que en un recurso, en cambio, es posible que se pueda todavía pronunciarse respecto de el asunto controvertido del proceso subyacente, del proceso que dio origen a la extraordinaria de protección, y no es así. Entonces, importante no referirse o no considerarlo un recurso, sino en realidad una verdadera acción. Ok. Procede, dice, cuando se han agotado, ahí sí, los recursos ordinarios y extraordinarios. ¿Sí? Es decir, apelación, que es un recurso ordinario, y el recurso extraordinario, cuando es posible, casación. ¿Sí? Acudir a la Corte Nacional en la justicia ordinaria de plano ya es una situación extraordinaria. ¿Sí? Y si a eso hay, digamos, si es que en eso se presenta vulneración de derechos, solo ahí cabe extraordinaria de protección, ¿no? Entonces, siempre que esos recursos se hayan interpuesto dentro del término legal, ¿sí? Es decir, no puede usted presentar una acción extraordinaria de protección porque no conocieron el recurso de apelación, porque lo presentó fuera del término, lo presentó al cuarto día, al quinto día, y le negaron la apelación. Entonces usted presenta la extraordinaria de protección. Negada también. ¿Por qué? Porque no interpuso los recursos ordinarios de manera adecuada. Digamos, utilizan la misma analogía para los recursos en materia de casación, ¿no? Pero establece ahí una excepción a esa responsabilidad de agotar los recursos. La excepción es que la falta de interposición de los recursos no sea atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado, ¿sí? Es decir, no es que no interpuse los recursos porque me descuidé, o porque no quise, o porque ahorita sí me conviene que se revise esta situación y antes no estaba seguro. No, no, no. Tiene que justificarse que hay una debida causa como para no haber interpuesto el recurso. Dígase, no me notificaron adecuadamente,
no me depositaron en mi casillero judicial la notificación. Me enviaron la notificación a un correo electrónico diferente, a un correo electrónico que yo ni siquiera conozco, que ni siquiera sé que existe. Por lo tanto, no me enteré de la decisión, así que la falta de interposición del recurso no obedece a mi negligencia. Entonces ahí hay una causa justificada y se puede proponer la acción extraordinaria de protección. Ahora bien, el artículo 94 de la Constitución se complementa con el 437, pero hay que saberlo complementar, como decía, complementar. El 437, al hablar de la extraordinaria de protección, dice que los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar la acción extraordinaria de protección. ¿No? Cuando utiliza la palabra ciudadanos, comete el error de aparentemente discriminar a los extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los extranjeros no tienen la ciudadanía ecuatoriana. De tal manera que esta complementariedad entre un artículo y otro, digamos, a partir de una interpretación sistemática, como lo hablábamos en la segunda clase, no sería viable. ¿Por qué? Porque los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, salvo las excepciones establecidas expresamente en la propia Constitución, que son, por ejemplo, los derechos, ciertos derechos políticos. Entonces, ahí el tema de los ciudadanos es inaplicable y de hecho la Corte Constitucional ha conocido extraordinarias de protección presentadas por extranjeros, así que error en el artículo 437. Pero el 437 agrega otro elemento susceptible de la extraordinaria de protección, porque el 94 dice contra sentencias o autos definitivos, ¿sí? Sentencias o autos definitivos, y el 437 agrega resoluciones con fuerza de sentencia, ¿sí? Entonces, agrega una situación más. Siempre que se cumplan con tales requisitos. Primero, que se encuentren, que sentencias, autos y resoluciones se encuentren firmes o ejecutoriados, ¿sí? Es decir, ya no cabe ningún recurso ordinario ni extraordinario respecto de esas decisiones. Y segundo, que el recurrente demuestre que el juzgado, que en el juzgamiento se ha violado por acción u omisión el debido proceso u otros derechos constitucionales. Es decir, el 437 agrega el debido proceso a lo que el 94 solamente decía derechos constitucionales. Claro está, sin embargo, que el debido proceso en sí mismo es un derecho constitucional y establece una serie de garantías que, digamos, lo materializan. Entonces, en términos generales, diríamos que la extraordinaria de protección procede contra sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia cuando violen por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución o el debido proceso, y que la acción procede una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, salvo que no, la falta de interposición sea atribuible no fuera atribuible a la negligencia de quien propone la extraordinaria de protección. Ok, el objeto de la acción extraordinaria de protección, entonces, de acuerdo con la propia Constitución, son sentencias, resoluciones con fuerza de sentencia y autos definitivos. Veamos. Sentencias. Las sentencias derivadas de Corte Nacional, porque solo ante la Corte Nacional es que se presentan lo que decíamos recursos extraordinarios, ¿no es cierto? El recurso extraordinario de casación, ¿verdad? Y también el extraordinario de revisión. Respecto de las decisiones emanadas en el marco de estos dos procesos, es que procede la extraordinaria de protección. Ahora, en el caso del recurso extraordinario de revisión, no procede la extraordinaria de protección que presenta la víctima. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho que la víctima no es parte
del recurso extraordinario de revisión. Es un recurso que solamente lo puede presentar quien ha sido condenado bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Obviamente, cuando se cumplen esas circunstancias y se presenta el recurso extraordinario de revisión, y si es que esa sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión vulnera derechos constitucionales, cabe presentar la extraordinaria de protección. Pero si es que no se presentan las causas como para requerir un recurso extraordinario de revisión y la sentencia de casación vulnera derechos constitucionales, no hace falta, obviamente, agotar el recurso extraordinario, sino presentar directamente la extraordinaria de protección. Ahora, la Corte Nacional, además, también emite resoluciones que son de carácter interpretativo, ¿sí? Para determinar el alcance de cierta norma jurídica, y también emite resoluciones para aprobar fallos de triple reiteración que se convierten en derecho objetivo. Esas resoluciones no son susceptibles de extraordinaria de protección, a pesar de que provengan de un organismo jurisdiccional. ¿Por qué no son susceptibles de extraordinaria? Porque no resuelven ningún caso específico, no resuelven una controversia concreta. Lo que están haciendo es generar derecho objetivo. De manera que si es que esas resoluciones interpretativas o las que aprueban fallos de triple reiteración para unificar la jurisprudencia y crear un punto de derecho, si es que eventualmente contradicen la Constitución, la acción correcta sería la de inconstitucionalidad y no la extraordinaria de protección. Ahora bien, la Corte Provincial también puede expedir sentencias que tengan el carácter definitivo. Por ejemplo, en los casos donde no es posible presentar recurso de casación, como en el juicio ejecutivo, o también en los casos de garantías jurisdiccionales, llámese acción de protección, habeas corpus, habeas data, etcétera, eh, habeas corpus en aquellos en los que la segunda instancia sea la Corte Provincial, ¿no? Entonces, ahí sí cabe acción extraordinaria de protección porque ya no hay ningún otro recurso ordinario o extraordinario. Ahora, la homologación de sentencias del extranjero, también conocida como exequatur, lo hace la Corte Provincial a través de sentencias. Pero si es que esa sentencia, hay que tener en cuenta, como ha sido dictada en el extranjero, sería muy complicado que la Corte Constitucional pueda, a través de la extraordinaria de protección, revisar, o la misma Corte Provincial, pueda revisar el fondo del asunto, ¿no? Simplemente es una cuestión de homologación. Pero en todo caso, esa homologación procede siempre que no contravenga el derecho público, ¿sí? Y se realice respetando las reglas del debido proceso. De manera que, si es que esa sentencia homologada llega a contravenir el derecho público o o digamos se haya homologado sin respetar el debido proceso, entonces podría presentarse la acción extraordinaria de protección. Ahora, decía la Constitución también en el 437 que procede la extraordinaria de protección en contra de resoluciones con fuerza de sentencia. ¿Cuáles son esas resoluciones? Las que provienen de la justicia indígena. De hecho, hay una acción extraordinaria de protección regulada específicamente para las decisiones emanadas de la jurisdicción indígena en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿no? También las que provengan del Tribunal Contencioso Electoral, con excepción de aquellas que se propongan durante procesos electorales. Ese es un problema, ya lo vamos a comentar, pero digamos no hay una cuestión de lógica o como se dice por parte de la misma Corte Constitucional, no hay un fin constitucionalmente válido como para que pueda limitarse a esto de que no procedan durante procesos electorales. Bueno, en todo caso, así lo dice la Ley de Garantías. Ahora, tampoco procede, o más bien procede, perdón, o tiene condición de resolución con fuerza de sentencia y por lo tanto procede,
las decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje. Cuando hablábamos de la acción de protección, ya decía que habían algunas acciones de protección propuestas en contra de decisiones de tribunales de conciliación y arbitraje que fueron negadas, ¿sí? Y que luego de los recursos ordinarios y extraordinarios llegaron a conocimiento de la Corte, y la Corte dijo que estaba muy bien que a través de que se nieguen las acciones de protección presentadas en contra de decisiones de tribunales de conciliación y arbitraje, porque es un órgano jurisdiccional y por lo tanto no cabe acción de protección. Entonces, si es que la decisión emana del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y esa decisión vulnera derechos constitucionales, la acción correcta es la acción extraordinaria de protección. Ok, y también están, digamos, en calidad de resoluciones con fuerza de sentencia, las medidas cautelares constitucionales. Ojo, es una resolución con fuerza de sentencia, pero no es susceptible de acción extraordinaria de protección. Más bien, aquí voy a poner no procede, porque luego les voy a compartir las diapositivas y no vaya a ser que luego me digan que por mi culpa presentaron una extraordinaria contra medidas cautelares. No procede contra medidas cautelares constitucionales. Ok. Ahora bien, resoluciones sin fuerza de sentencia. O sea, lo que aquí quería decir es que tienen fuerza de sentencia las medidas cautelares constitucionales, pero no procede la acción extraordinaria de protección. Ok, listo. Ahora, resoluciones que no tienen fuerza de sentencia y que a veces son confundidas como resoluciones con fuerza de sentencia. Aquellas que se emiten por parte de la jurisdicción coactiva. Aquí está, vean ustedes, jurisdicción entre comillas, porque no hay tal jurisdicción. A pesar de que los llaman jueces de coactivas, ya decíamos, son funcionarios administrativos recaudadores. Entonces, esas decisiones, por más definitivas que sean, no tienen fuerza de sentencia, son decisiones administrativas susceptibles de revisión en la justicia ordinaria o eventualmente en la constitucional cuando hubiera violación de derechos constitucionales. Ahora, tampoco las actas de mediación, ¿sí? Y las resoluciones administrativas que tengan o no tengan carácter normativo. Vean que las resoluciones administrativas, digamos, en el ámbito de las instituciones públicas es posible presentar diferentes recursos también, pero que se resuelven en sede administrativa. Esas decisiones no son susceptibles de acción extraordinaria de protección, ¿sí? Eventualmente, si es que vulneran derechos, serían objeto de acción de protección, pero no de extraordinaria protección de manera directa. Otra cuestión, los autos definitivos, ¿sí? En el entendido de que estos autos definitivos son decisiones que impiden o que paralizan definitivamente la continuación del proceso. O, por ejemplo, autos de ejecución. Dígase, un juez ordenó el embargo de los bienes de determinada vivienda, ¿sí? Para el pago de la cantidad de dinero, y llegan los policías y entran en la vivienda del vecino. Entonces ahí hay un problema en la ejecución como tal, o digamos que en el mismo auto hay esa irregularidad. Entonces habría que apelar ese auto de ejecución y luego de agotar el recurso, presentar una extraordinaria de protección porque vulneraría derechos constitucionales, no hay ningún problema. Los autos de prescripción, los que declaran la prescripción de determinada acción, obviamente ponen fin al proceso, pero posiblemente estén indebidamente, digamos, no estén calculando adecuadamente el término, podrían violar el derecho a la seguridad jurídica, ¿sí? Y no son susceptibles de otros recursos, entonces podría presentarse extraordinaria de protección. Autos de inadmisión
de recursos. Usted presentó un recurso de apelación y le dijeron, vea, no procede, no procede. Y a propósito de eso, antes, hace algunos años atrás, cuando se apelaban las sentencias derivadas de acciones de protección, se decía que se inadmitía el recurso de apelación, ¿no? Y también jueces de apelación inadmitían la extraordinaria de protección, por cierto. Ahora ha quedado claro, en todo caso, con el desarrollo jurisprudencial, que apelado el recurso, o más bien interpuesto el recurso de apelación, sí, mejor dicho, este tiene que enviarse al juzgado de segunda instancia y cuando se interpone la extraordinaria de protección ante la Corte Provincial, la Corte no tiene que calificar la acción extraordinaria. La Corte simplemente se limita a remitir la acción a la Corte Constitucional. Punto, ¿no? Entonces, si es que me inadmiten un recurso, ordinario o extraordinario, puedo presentar entonces la extraordinaria de protección. Ok. ¿Quién puede presentar? Aquí ya no hay legitimación universal, no hay legitimación activa amplia, solamente lo puede presentar quienes fueron parte procesal, ¿no? O quienes, no habiendo sido parte procesal, tenían que ser parte procesal, ¿sí? Es decir, aquellos que debieron ser demandados, ¿sí? Dice por sí mismas o por medio de procurador judicial. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Cuando dice por sí mismas o por medio de procurador judicial, obviamente reconocen que no hay ningún tercero puede presentar la extraordinaria con la finalidad de proteger los derechos en la medida de que no fueron parte procesal o si es que no debieron haber sido parte procesal. Entonces, para presentar la extraordinaria de protección se necesita, tratándose de una nueva acción, se necesita nuevamente autorizar a los abogados patrocinadores, por ejemplo, o otorgar una nueva procuración judicial, salvo que ya haya generado previamente una procuración muy amplia, habilitándole la posibilidad de presentar la extraordinaria de protección en cualquier proceso. Ok, entonces, tratándose de una nueva acción, no es posible que los abogados puedan, al proponer la extraordinaria de protección, ofrecer poder o ratificación. ¿En la medida de qué? En la medida de que eso significaría que lo están proponiendo por sus propios derechos. Salvo que en el proceso subyacente esto todavía es discutible, pero salvo que se piensa que con la salvedad de que el proceso subyacente se haya autorizado a ese abogado patrocinado para que presente también la extraordinaria de protección en la autorización general que se otorga, por ejemplo, en la misma demanda o cuando se autoriza a un abogado para que comparezca dentro del proceso específico. El término para presentar la acción extraordinaria de protección es de 20 días que se cuenta desde la notificación de la sentencia. Ahí hay que tener presente que esa notificación de la sentencia puede generar un pedido de aclaración y ampliación. Si es que hay pedido de aclaración y ampliación, entonces comenzaré a contar esos 20 días desde la fecha en la que me notifican con la providencia respecto de la aclaración y ampliación, ¿no? Ahora, también para aquellas personas que debieron ser parte del proceso, que no fueron, obviamente, no hay una referencia, es decir, no les notificaron porque no fueron parte del proceso. Entonces, ese término de 20 días corre desde que tuvieron conocimiento de la providencia, es decir, desde que se enteraron de que existe la sentencia, ¿sí? La ley de garantías no determina que se tenga que probar la fecha, el momento en el que se tuvo conocimiento de la providencia. Posiblemente debería de regular a través de una declaración juramentada algunas situaciones para sobre todo garantizar de que las decisiones puedan también tener su firmeza y se respete la idea de cosa juzgada. Bien, los requisitos para la extraordinaria de protección, primero la calidad, es decir, determinar si es que al determinar la calidad, generalmente quien propone la acción extraordinaria de protección va a ser el accionante, pero
sí es preciso determinar la calidad que tenía también en el proceso subyacente, es decir, en un proceso, quien fue demandado eventualmente puede constituir ser el demandante en la acción extraordinaria de protección, porque le condenaron y no le fue favorable la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, aclarar esa calidad que tenía en el proceso subyacente también, como para que la Corte Constitucional pueda tener una perspectiva de los roles que ha venido desempeñando en el proceso como tal. Ahora, la constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada. Esta constancia, yo creo que es muy criticable. Es muy criticable, ¿por qué? Porque la propia Constitución nos dice que procede cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Si es que ya agoté los recursos, ¿por qué tengo que comprobar que la sentencia está ejecutoriada? O sea, se va a ejecutoriar por el Ministerio de la Ley, ¿no? Muchas veces también se confunde este requisito de que la sentencia o auto esté ejecutoriada para comenzar a contar el término de 20 días, ¿sí? Ojo con eso. El término no se cuenta desde que la sentencia o auto esté ejecutoriada. Se cuenta desde la notificación de la sentencia o el auto de aclaración y ampliación. No más, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la sentencia, digamos que usted no pidió aclaración y ampliación. La sentencia queda ejecutoriada en 3 días. Y usted, después de ese tercer día, es decir, desde el cuarto día, comienza a contar el término de 20 días. Vaya, si es que se le ocurre presentar la extraordinaria en los últimos 3 días, sí, prácticamente ya la presentó a destiempo. Así que mucho cuidado con eso. Y además del tema, claro, de la constancia de que la sentencia o está ejecutoriada, no es un requisito que en estricto sentido ustedes lo deban de aparejar a la demanda, ¿no? Es decir, no tienen que estar ahí en el juzgado diciéndole al secretario de la Corte Nacional o de la Corte Provincial, oiga, siente razón de que esté ejecutoriada. ¿Por qué? Porque ya, insisto, se ejecutoría por el Ministerio de la Ley. Vale decirle nada más a los jueces de la Corte Constitucional, la sentencia o auto que se impugna se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Fue dictada a tal fecha y por lo tanto se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Es decir, vamos a tener que presentar la extraordinaria protección una vez que haya pasado tal término, es decir, a partir del cuarto día dentro del término de los 20 días que se cuentan. Bien, demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que sean ineficaces o inadecuados, o que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado. Bien, los recursos ordinarios y extraordinarios necesariamente tienen que agotarse. Aquí hay dos supuestos o dos salvedades, ¿no? La primera, que esos recursos ordinarios y extraordinarios sean ineficaces o inadecuados. Y aquí viene el ejemplo que nos preguntaba, por ejemplo, el colega sobre el tema del laudo arbitral. El laudo arbitral, una vez que ha sido emitido, no es susceptible de la acción extraordinaria de protección de manera directa. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha señalado a través de su jurisprudencia que previamente se tiene que agotar la acción de nulidad. Ahora, la acción de nulidad no es una acción que sirva precisamente para proteger derechos constitucionales. Y ahí está el problema. Porque si la acción de nulidad no protege derechos constitucionales, entonces es una acción ineficaz o inadecuada. Y por lo tanto, justifico de que esa acción es inadecuada e ineficaz y propongo la extraordinaria de protección, aunque podría ser muy riesgoso, ¿no? Porque la Corte Constitucional me podría decir, no, yo ya dije en mis precedentes que en todos los casos tiene que agotarse la nulidad. Ahí hay un problema, por lo tanto hay que seguir observando el desarrollo jurisprudencial respecto de si es que se tiene o no que agotar, o al menos argumentar debidamente si es que eso no es ineficaz, ¿no? O dice la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular, fundamentalmente en determinados contextos, como les decía, posiblemente de una falta de notificación con
las decisiones que estamos cuestionando a través de la extraordinaria de protección. Cuarto elemento, señalar cuál es la judicatura de la que emanó la decisión. Recuerden que la extraordinaria de protección ya no es una demanda en donde las partes procesales son las mismas. Ahí básicamente es el accionante de la extraordinaria de protección en contra de los jueces, en contra de la sentencia. ¿Sí? Ahí su adversario, el legitimado pasivo, son los jueces. Ya no es su contraparte del proceso subyacente. 6. Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en el que se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa. Recuerden que el 437 agregaba el derecho, digamos, agregaba la extraordinaria de protección para proteger el derecho al debido proceso. Y si es que alego vulneración del derecho al debido proceso, tengo que señalar el momento en el que alegué que existe tal vulneración, con ciertas salvedades, ¿no? Que son propias de la sentencia. Por ejemplo, falta de motivación. ¿Sí? Si es que alego violación del debido proceso en la garantía de motivación, obviamente no voy a haber alegado en ningún momento procesal eso, ¿sí? Porque es algo propio de la sentencia, ¿no? Entonces, son cuestiones que posiblemente valgan la pena precisar. Ahora, los requisitos del artículo 61 son los que ustedes deben de considerarlos para redactar la demanda, ¿no? Recuerden que cuando hablábamos del contenido de la demanda decíamos vamos a ver los requisitos específicos de la extraordinaria. Aquí están en el artículo 61. Pero yo les recomiendo leer o redactar la demanda leyendo el artículo 61 y parejamente o paralelamente el artículo 62, ¿sí? Porque el 62 regula las condiciones de admisión, ¿sí? Y vaya, puede que yo cumpla con todos estos requisitos, pero si es que luego la Corte, al momento de admitir, encuentra tan solo uno de estas causas que no cumpla una de estas causas de admisión, vaya, ya no me ha servido de nada seguir rigurosamente todos estos parámetros que me establecen el artículo 61. Entonces, el primer elemento del artículo 62 dice que para la admisión, dice que la acción extraordinaria de protección debe de verificar que existe un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata por acción o omisión, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el juez viola el derecho, básicamente? La sentencia que ustedes observan aquí, 1967-14EP del año 2020, emitida por el juez ponente Ali Lozada, había señalado que toda extraordinaria protección debe de cumplir al menos cierta carga argumentativa, desarrollando este numeral 1 del artículo 62. Y dice que hay, o que se cumple con la carga argumentativa, cuando al menos se reúne 3 requisitos. Una tesis o conclusión, es decir, señalar cuál es el derecho vulnerado. Una base fáctica, es decir, cómo el juez vulneró el derecho, o sea, por qué, cuál fue la acción u omisión que vulneró el derecho, ¿no? Que tiene relación directa con el objeto mismo de la acción de protección, ¿no? Y una justificación jurídica, es decir, esa relación entre la actuación del juez y la vulneración del derecho, ¿sí? ¿Por qué el juez, al actuar de determinada forma, provocó que se vulneren mis derechos constitucionales o el debido proceso? Carga argumentativa. Ojo que la Corte Constitucional, como les decía, tiene cualquier cantidad de extraordinarias de protección y a partir de esta sentencia, si es que ustedes se fijan en los boletines jurisprudenciales, hay un número altísimo de extraordinarias de protección inadmitidas. ¿Sí? La Corte, ¿qué dice? Veamos nuestra sentencia sobre la carga argumentativa. Dice, tiene una tesis o conclusión, pero no tiene una base fáctica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, llegan los colegas y dicen, propongo acción extraordinaria de protección porque se vulneró el derecho a la motivación. Y ya, no dicen más, ¿no? Entonces dice la Corte Constitucional, bueno, no me he explicado la base fáctica, no
ha realizado la justificación jurídica y por lo tanto no cumple con el requisito de un argumento claro y por lo tanto se inadmite. ¿Ya? Entonces, eso está sucediendo y está sucediendo en muchísimos casos y por eso las fuertes críticas a la Corte Constitucional, y yo me sumo porque en muchos casos, vaya, resulta como que súper discrecional también esta situación, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, como les decía, cumpliendo los requisitos del 61, analizando paralelamente que en el cumplimiento de esos requisitos pueda la acción ser admitida de acuerdo con el 62. Ok, segundo elemento, que el recurrente justifique argumentadamente la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión, ¿no? ¿Cuál es el problema jurídico? El problema jurídico es el fondo del asunto controvertido, ¿sí? Porque usted considera que el juez le vulneró el derecho, digamos, eso ya lo señaló en el cargo, pero el problema jurídico es lo que se va a plantear la Corte como fondo de la controversia, como lo que debe de resolver en estricto sentido, ¿no? Y de la pretensión. Ojo que dice I, hasta le pinté la letra I, porque están conexos, ¿no? Usted plantea un problema jurídico y una pretensión que debe de guardar armonía con el problema jurídico. Si es que no hay eso, pues inadmisible la acción, ¿sí? Si es que no hay esa justificación, claro que eso debería de analizarse en la sentencia mismo, es decir, sería una cuestión más de procedencia que de admisión. Pero bueno, la ley de garantías lo establece en las causas de admisión. Entonces, claro, yo no puedo argumentar de que me robaron manzanas y poner en la pretensión, entrégueme carne. O sea, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro y hay que establecer ese nexo de correspondencia, conociendo obviamente cuál es la finalidad de la extraordinaria de protección. ¿Sí? Mucho se ve que a través de la extraordinaria de protección espera que se declare, por ejemplo, que le den la razón respecto del proceso subyacente. Ese no es el objeto de la extraordinaria de protección y por eso inadmitido de entrada. No les dan la posibilidad, ¿no? O que se deje sin efecto digamos, las decisiones de los juicios de los procesos o de las decisiones de los procesos subyacentes, ¿sí? Eh, Sin más, entonces hay que tener en cuenta que hay un efecto devolutivo o hay un reenvío por parte de la Corte Constitucional generalmente cuando se determina que hay vulneración de derechos constitucionales a través de la extraordinaria de protección. Entonces, ¿qué hace la Corte? Dice, hay vulneración, se remite nuevamente al juzgado para que corrija, o sea, se deja sin efecto desde el momento en el que se vulneró el derecho y que se continúe la sustanciación, evitando caer nuevamente en tal vulneración y respetando lo que dice la sentencia en esa extraordinaria protección. 3. Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia. Ojo con eso. Porque, claro, en el ámbito de la administración de justicia, ya habrán ustedes escuchado este famoso eslogan que dice que donde hay dos abogados hay cuatro criterios, ¿no? Entonces, si ustedes comienzan a señalar por qué el juez estuvo equivocado al interpretar una norma de esta manera y no de esta, la Corte lo va a tomar como un criterio de inconformidad, ¿no? O está cuestionando la justicia detrás de la decisión y por lo tanto eh, negada o inadmitida la extraordinaria de protección, más bien, porque dice incurre en esta causal, que no está de acuerdo, dice Conrad. Obvio, pues que no se está de acuerdo, por algo se propone la extraordinaria de protección, pero lo que nos intenta decir este numeral tercero es que no podemos reemplazar a la justicia ordinaria a través de la justicia constitucional revisando el fondo del asunto controvertido.
¿verdad? Ese no es el propósito, sino es determinar si hay o no vulneración de derechos. Entonces, mucho cuidado con eso también. Cuarto elemento, de que no se sustente en la falta de aplicación o errónea aplicación, ¿no? Cosas que son, ustedes ya han visto inclusive estos causales de casación, ¿no? No son susceptibles de la extraordinaria, una vez más porque tienen que ver con el fondo del asunto controvertido del proceso subyacente. Admisión. Otra causal en el numeral quinto es que no se refiere a la apreciación de la prueba. Esto sucede muchísimo en las extraordinarias. Presenté tales pruebas y el juez no las valoró, no se pronunció respecto de tal manera o las ignoró, ta, ta, ta. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque en materia probatoria sí hay una dimensión constitucional. Vean ustedes el artículo 76, numeral 4, que dice que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley serán nulas y carecen de eficacia probatoria. Esa dimensión sí se protege a través de la extraordinaria protección. Es decir, se obtuvo o se actuó una prueba en violación a la Constitución y la ley. Ahí sí, ¿sí? Pero no en relación de cómo los jueces valoraron la prueba. Ahí no. Ahí se pretende una cuestión sobre el fondo y por lo tanto no procede la extraordinaria. Sexto, que la acción se haya presentado dentro del término, es decir, dentro de los 20 días, ojo, no desde que se ejecutaría, sino desde que se notifica. Séptimo, que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante el periodo electoral. Es decir, que si es que ya no estamos en periodo electoral, procede la extraordinaria protección. Aquí hay un problema, como lo decía, porque, vaya, si es que, por ejemplo, en el tema Yunda, ¿no? El tema Yunda, si es que es una situación que posiblemente Yunda proponga la extraordinaria protección porque no le fue favorable la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. La pregunta es, si estuviéramos todavía en periodo electoral y Yunda la propone, entonces, ¿sería inadmisible la extraordinaria protección? Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque no tiene una relación conexa con el asunto electoral como tal. Tiene relación con otra cuestión. Es decir, durante el periodo electoral no dice que esté asociado a lo que se persigue, a la finalidad que se persigue dentro del periodo electoral. No, simplemente dice durante el periodo electoral. Yo creo que, una vez más, creo que es una causal, es un condicionante que es contrario a la Constitución porque viola el derecho de acceso a la justicia, básicamente. Ok. Y luego dice que al admitir otra vez dice recurso extraordinario, también es un error, sino es acción extraordinaria. Dice permita solventar. Esto ya es, en cambio, la Corte, luego de hacer el checklist de los numerales 1 al 7, va a ver si es que admite la extraordinaria porque cumple con alguna de estas posibilidades. Dice, solventar una grave violación de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Entonces, ahí ya son elementos que le corresponde ir valorando a la Corte, caso por caso, pero, digamos, no ventajosamente lo que se exige con mayor rigurosidad es cumplir con los primeros 7 numerales. El numeral octavo es ya una cuestión que por la naturaleza misma de la acción, por vulnerar derechos, va a ser, digamos, siempre va a haber esa posibilidad de que se cumpla con ese requisito. Ok. Si es que la acción se declara inadmisible, se archiva y se devuelve al juez que dictó la providencia, ¿no? No se puede apelar ninguna decisión de inadmisión. Eso tiene relación también con el artículo 440 de la Constitución. Ahora, si es que se admite, se sortea un juez ponente, quien tiene que elaborar un proyecto de sentencia y luego enviarle al Pleno para su conocimiento y decisión. Claro, por eso la lentitud también de la Corte Constitucional, porque son 9 jueces y son
más de 50.000 causas. Y que todas esas causas las tengan que conocer los 9 jueces, vaya, es un problema ya de diseño. Sería mejor que se hagan tribunales para que se resuelvan las extraordinarias de protección, o una especie inclusive de conjueces, como hay en la Corte Nacional, para que se pronuncien sobre la admisibilidad. Y de esa manera se podría, digamos, agilitar este problema de demora en la tramitación en la Corte. Y a propósito de esto, había una pregunta que decía, ¿qué pasa si es que está en extraordinaria y todavía no se pronuncian? Nada, o sea, tiene que seguir insistiendo, envíe escritos, pida de que se sortee, etcétera, ¿no? Porque el hecho, ojo, el hecho de que le sorteen el proceso no es garantía de que le resuelvan pronto, ¿sí? Eh, ahí está un problema. De hecho, averigüe usted si es que realmente el proceso fue o no fue enviado a la Corte, porque al menos en la integración actual de la Corte, tan pronto reciben el proceso, hay el sorteo y le notifican inmediatamente, ¿no? Ahora, si es que ya hay el sorteo y todavía no hay la calificación, insista, insista, insista. Y hay una cuestión que deben tener presente, que la Corte Constitucional de la actual integración, es decir, la que se posesionó en febrero del año 2019, estableció en el reglamento de sustanciación de procesos ciertas reglas para respetar el orden cronológico de las causas. Y tiene mucho sentido, ¿no? Los que llegaron antes tienen derecho a que se resuelva primero que los que llegaron después, porque las anteriores conformaciones de la Corte, digamos, sentenciaban a su arbitrio, ¿no? No respetaban el orden cronológico de las causas y eso claramente es una situación de injusticia. Pero recientemente, en este año, la Corte Constitucional reformó esa disposición del orden cronológico de las causas para establecer excepciones. Excepciones que tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, para priorizar el pronunciamiento respecto de aquellas causas en las que estén involucradas personas de atención prioritaria, como personas de la tercera edad, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, como son de atención prioritaria, obviamente van asimismo a tener atención prioritaria en el tratamiento de esas causas, ¿sí? Porque si es que yo respeto el orden cronológico y presenté una extraordinaria de protección en el año 2021 en favor de una persona que tiene 85 años, pues lo más probable es que esa persona se muera antes de que reciba una sentencia, ¿no? Ojo que no digo ni siquiera sentencia favorable, sino antes de que reciba una sentencia, que ese es el derecho a recibir una respuesta por parte de la justicia. Entonces, por eso es que se ha establecido estas excepciones, que en todo caso les recomiendo utilizar porque ya es disposición de la propia Corte Constitucional. Y para finalizar, la Corte Constitucional puede hacer un control de mérito excepcionalmente solo respecto de garantías jurisdiccionales. Es decir, todos los procesos de la justicia ordinaria, sí, procesos civiles, penales, laborales, administrativos, tributarios, etcétera, que no sean constitucionales, todos esos procesos no pueden ser revisados por parte de la Corte Constitucional en cuanto al fondo del asunto. En cuanto al fondo del asunto. Ahora, en procesos constitucionales sí podrían ser. No es que siempre va a ser así. Podrían ser excepcionalmente. El control de mérito, sí, es decir, sobre el fondo de la controversia original, es excepcional. Para eso deben de cumplirse ciertos requisitos y estos requisitos están en la sentencia 176-14-EP del año 2019. Primero, que la autoridad judicial haya violado los derechos constitucionales o el debido proceso, es decir, que se cumpla con los requisitos de la extraordinaria de protección. Segundo, que en principio, prima facie, los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior, ¿sí?
Entonces, además de vulneración de derechos, si es que yo quisiera que la Corte haga un control de méritos, debo de señalar que hubo falta o hubo violación, además, a la tutela judicial efectiva asociada a otros derechos constitucionales relacionados con el fondo del asunto controvertido. Pero debo de argumentarlo adecuadamente, ¿sí? Señalando por qué esa reclamación constituye una falta de tutela. Tercero, que el caso no haya sido seleccionado por esta Corte para su revisión, dice en esta sentencia. Es decir, ustedes recordarán el artículo 86, numeral 5 de la Constitución, que dice de que todas las garantías constitucionales, una vez que tengan sentencia ejecutoriada, deben enviarse a la Corte Constitucional. Y claro, ejecutoriada la sentencia, inmediatamente se envía una copia de la misma a la Corte, pero recuerde que usted tiene 20 días para proponer la extraordinaria de protección. Capaz que si presenta dentro de los últimos días, la Corte ya recibió el proceso y decidió seleccionarlo. Si es que eso ha pasado, le van a, digamos, ya no van a considerar esa extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque ya la Corte se va a pronunciar a través de la sentencia de control de mérito. Y finalmente, que al menos cumpla con uno de estos criterios. Gravedad del asunto, ¿sí? En relación con el impacto que puede tener respecto de los derechos constitucionales vulnerados, novedad del caso, es decir, si es que hay o no precedentes relacionados con el asunto, si es que no los hay, pues se considerará un caso novedoso, relevancia nacional, es decir, un asunto de interés para el público en general, ¿no? Dígase ley humanitaria, cosas así que posiblemente ya están llegando algunas extraordinarias, dice, o la inobservancia de precedentes establecidos por este organismo. Entonces, al presentar las extraordinarias, es posible también irle indicando a la Corte Constitucional cómo el juez, digamos, cuya decisión estoy impugnando mediante la extraordinaria, ha inobservado los precedentes, que no es lo mismo que decir que hay falta de aplicación o error de interpretación o cosas así, sino que esa inobservancia de precedentes se traduce en vulneración de derechos constitucionales, de tal manera que la Corte Constitucional pueda corregir esa inobservancia. ¿Okay? Eso es todo, apreciados colegas, apreciados amigos. Voy a revisar algunas de sus preguntas, aunque ya nos hemos pasado un poco de la hora también, para pues dar por terminada esto. Dice, Cristina Parreño dice, ¿y qué sucede con la excepción a la regla jurisprudencial de preclusión en acciones extraordinarias de protección? La sentencia nos habla incluso de autos no definitivos. Bueno, voy a anotar esta sentencia para poderles compartir mi criterio por el grupo de WhatsApp, porque la verdad no la he revisado. Pero en cuanto a la excepción, a la regla de preclusión, bueno, la Corte Constitucional ha dicho que en realidad si es que al momento de sentenciar, en efecto determina de que es un asunto que ni siquiera debió haber superado la fase de admisión, por excepción puede declararla inadmisible y por lo tanto negar la acción extraordinaria de protección. No, entonces esa también es una cuestión un tanto excepcional, aunque hemos visto que la Corte Constitucional de la actual conformación la ha convertido casi en una regla, pero sobre todo porque tiene causas que resolver admitidas por la anterior Corte. Es decir, la actual Corte es mucho más rigurosa con la admisión de las acciones extraordinarias de protección de lo que fue la Corte Constitucional anterior. Entonces, la Corte actual ha dicho, bueno, la Corte anterior se equivocó por admitir a trámite algo que no cumplía con los requisitos del artículo 62 y chao, o sea, hasta ahí llega. En todo caso, voy a anotar esta sentencia eh, para poderles compartir algún comentario
a través de los grupos de WhatsApp. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Un tercero perjudicado tuvo conocimiento de la sentencia que ordenó el secuestro de su vehículo. Fue en apelación donde no se lo escuchó y no reclamó. Se ejecutorió la sentencia y vuelve el juez de primer nivel luego de casi un año, presenta recurso de apelación, lo cual se niega por improcedente, y en base a esa negativa presenta extraordinaria protección, la misma que fue admitida a trámite. ¿Es procedente aquello? Bueno, hay una cuestión, y es que la extraordinaria de protección que ha sido admitida a trámite, lo que requiere es demostrar que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. Es decir, no va a analizar todos los antecedentes del proceso. Si es que se cumplen con los requisitos establecidos en el 61 y 62, lo que usted va a tener es una admisión recién de la acción de protección, extraordinaria de protección. Recién la admisión, no una resolución del fondo. Posiblemente, al discutir el fondo de ese asunto, la Corte Constitucional diga, no, pues aquí se ha presentado nuevamente apelación, cuando ya previamente hubo un ejercicio de ese derecho y por lo tanto hay una irregularidad y es una irregularidad que nosotros no pudimos advertir al momento de la admisión de la acción. Y entonces podría negarle, ¿no? Porque eso ya, en cambio, pero sobre todo porque estaría ya conociendo el fondo del asunto controvertido. Veamos por acá algunas preguntas. Antonio Pachacama nos dice, ¿cabe extraordinaria protección en un caso que luego de haberse resuelto el recurso de casación, al momento de retorno del proceso hacia el inferior, la Corte Provincial modifica la sentencia de casación y el juez de primer nivel se niega a levantar las medidas dispuestas en el proceso, pese a haberse dispuesto por la Corte Nacional, aduciendo la existencia de la resolución dictada por la Corte Provincial, al momento de bajar al inferior para ejecutar la sentencia? Bueno, doctor, yo no creo que exista posibilidad alguna de presentar extraordinaria de protección porque los conflictos que se dan en el contexto que usted me comenta son propios de irregularidades en las actuaciones jurisdiccionales que eventualmente podrían vulnerar derechos, pero que no recaen sobre sentencias o autos definitivos o resoluciones con fuerzas de sentencia. Si usted quisiera exigir el cumplimiento de aquello, posiblemente podría presentar una queja en el Consejo de la Judicatura por inobservancia, por dolo, ¿verdad? Posiblemente dolo o por negligencia manifiesta, etcétera, para que se corrija y se respete la decisión de la Corte Nacional. Pero no tiene en estricto sentido el cumplimiento del requisito de contar con una providencia definitiva para que pueda acudir a la Corte Constitucional y presentarle extraordinaria protección. Por eso creería que no hay opción. Rolly ya nos dice, se puede presentar una acción extraordinaria de protección de un auto de inadmisión de una acción de protección y ha sido ratificada por la Corte Provincial. Sí podría. El problema está en que, digamos, la inadmisión de la acción de protección, lo que hace básicamente, digamos, no le imposibilita a usted de presentar una nueva acción de protección, porque la inadmisión, ojo, no es improcedencia. Es decir, no resuelve el fondo del asunto controvertido, no genera cosa juzgada, ¿sí? Si es que presenta la extraordinaria de protección, posiblemente más vaya a perder tiempo, ¿no? Porque hasta que le envíen a la Corte Constitucional, hasta que la Corte le admita, y finalmente si es que le admite, le devuelva al inferior y le diga califíquele, o sea, más va a perder tiempo. Si no se haga mala sangre, doctor, y más bien presento nuevamente la acción, ¿no? Porque no hay cosa juzgada ahí. Marco Cajamarca nos dice, a mi parecer estos requisitos de admisión son contradictorios a los requisitos de la extraordinaria de protección, ya que los fundamentos fácticos y los derechos vulnerados son los que
fundamentamos y cuando va a la Corte se inadmite porque no reúne los requisitos a que se refiere el 62, es decir, no cumple con los requisitos de admisión, que no se pone en demanda extraordinaria de protección. Por eso les decía, doctores, que el 61, o sea, no voy a redactar la extraordinaria protección solo leyendo el artículo 61. Tengo que leer, o si es que ya lo hice, luego voy al artículo 62 y veo si es que está o no cumpliéndose con cada uno de los requisitos. De repente puse, el juez valoró la prueba de esta manera. Y claro, solo por haber dicho eso, inadmitida la demanda. Vaya, entonces con mucho cuidado, diagnosticar mi extraordinaria de protección leyendo el artículo 62. Porque superado ese proceso, pues ya, digamos, es mucho mejor porque va a poder llegar a una resolución de fondo. Aunque la Corte también ha dicho que hay esta excepción a la fase de preclusión, como nos comentaba la compañera, y eventualmente ya en la fase de resolución del fondo de la controversia le digan, oiga, no debía admitirle su extraordinaria de protección. Disculpe, pero es improcedente, es inadmisible, así que archivado el caso. Jeffrey Villanueva dice, no puede formular la pregunta a tiempo. Dice, el acceso a la información pública tiene como principio la gratuidad cuando quien solicita es persona indígena. Sí, independientemente. La gratuidad es transversal, indígena o no indígena, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias también por sus generosos comentarios de felicitaciones, en fin. Joan dice, el Tribunal Contencioso Electoral menciona que ninguna otra institución puede interferir en sus resoluciones en el caso de Yunda. La pregunta es, ¿la Corte Nacional, al ser un órgano superior, puede dejar sin efecto esa sentencia? No, de ninguna manera, porque recuerden ustedes que en la primera clase, cuando hablábamos del sistema de justicia constitucional en el Ecuador, decíamos que en nuestro país coexisten diferentes sistemas, el ordinario, cuyo ente supremo es la Corte Nacional de Justicia, el sistema de justicia indígena, el sistema de justicia constitucional y el sistema de justicia electoral. Ninguno de estos puede invadir el ámbito de las competencias propias de eso. Otra cosa es que la Corte Constitucional eventualmente pueda determinar que hay vulneración de derechos constitucionales en un proceso, en una sentencia del contencioso electoral. Eso sí lo podría hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque actúa en el ámbito de sus competencias, es decir, constitucionales, solamente va a decir corrija tales vulneraciones. También la Corte Constitucional, respecto del proceso de Yunda, puede conocer a través del mecanismo de selección y revisión de sentencias o mediante extraordinaria de protección. Y pronunciarse en relación con ese asunto. Yo creo además que es una buena oportunidad para que la Corte Constitucional determine ese paralelismo de las vías, porque en otras sentencias ya ha dicho que puede llevarse al mismo tiempo la acción contenciosa administrativa y la acción de protección. Ahora hay algo parecido, ¿no? Es decir, un sistema de justicia y paralelamente otro sistema de justicia. Ahora sucede lo mismo. Está el sistema de justicia constitucional a través de la acción de protección que activó el alcalde Yunda y está el sistema de justicia electoral a través de las resoluciones que se han dictado en el contexto de la revocatoria de Yunda. Entonces, no es revocatoria, de la remoción de Yunda. Entonces, cada una cumple con sus propios fines. Entonces, yo creo que ahí la Corte Constitucional tiene que determinar los alcances que cada una de estas persigue, de tal manera que pueda armonizar la convivencia de los sistemas de justicia, porque no es que la una es más que la otra, ¿sí? Es que ambas son definitivas en cuanto son las máximas instancias en lo que respecta a los recursos posibles, ¿no? Y claro, hay una única máxima instancia en materia constitucional, o digamos el máximo órgano de administración de justicia constitucional, que es la Corte, y que va a poder compatibilizar ambos procesos. Entonces, la Corte definitivamente creo que tiene la última palabra, pero una cuestión clave ahí es que la Corte pueda determinar posiblemente cómo es que tiene que respetarse o cómo un proceso puede evitar que otro cometa errores. Por decir, si es que el alcalde Yunda tuvo una sentencia favorable mediante una acción de protección,
Esa sentencia favorable posiblemente debió utilizarse como excepción en el Tribunal Contencioso Electoral. Y si es que no fue observada por el Tribunal Contencioso Electoral, posiblemente haya un error del contencioso electoral. O viceversa, si es que en la justicia constitucional se quiso discutir una cuestión que es propia en cuanto al fondo de la controversia, de competencia del contencioso electoral, entonces el error es de la justicia constitucional, ¿verdad? Entonces, yo ahí sí creo que la Corte tiene que hacer un ejercicio muy, inclusive didáctico, para saber los alcances de cada uno de los sistemas de justicia y sobre todo determinar en qué forma es que pueden convivir y no contraponerse, porque si no, el uno se cree lo máximo, el otro también, y no es así, es un sistema, o sea, el ordenamiento jurídico persigue esa idea la planteaba Kelsen de ser perfecto. Por eso Kelsen decía que el derecho es puro, que es una ciencia prácticamente perfecta, sin errores, etcétera, ¿no? Entonces, debe de procurar armonizarse esto más allá de los fines que se persiguen en el derecho por la paz social mismo que se busca y tener pues una solución temprana a lo que se ha derivado de este asunto. José Luis Agreda dice, ¿cuál sentencia es superior? ¿La del contencioso electoral o la de la Corte Provincial? En el caso Yum. La misma situación, o sea, la del contencioso es máxima instancia en cuanto a contencioso. La de la Corte Provincial es máxima instancia en cuanto a provincial, ¿no? En cuanto resuelven cada una de esas, aparentemente el fondo de la controversia, ¿sí? Aquí se ha presentado una antinomia jurisdiccional y, como decía, puede ser susceptible de conocimiento de la Corte Constitucional en la medida que ambas podrían contener vicios de violación de derechos y, por lo tanto, pueden acumularse y ser conocidas por parte de la Corte Constitucional si es que Yunda presentó extraordinaria de protección en contra de la decisión del contencioso o si es que Guarderas y compañía presentan extraordinaria de protección en la decisión de la Corte Provincial o si es que la Corte Constitucional en el marco del proceso de selección y revisión adopta esa sentencia para pronunciarse al respecto. José Marco Cajamarca nos dice que gracias por compartir, gracias igualmente a todos ustedes. Y bueno, a Jorge Sánchez, a Teresita Arteaga y a todas las personas que nos dejan sus comentarios, una vez más, muchísimas gracias. Recuerden que estamos a las órdenes y espero sobre todo que los materiales que les hemos compartido sean de suma utilidad. Mi recomendación final para concluir con este programa es decirles que por favor revisen los boletines jurisprudenciales, sigan los pasos que va dando la Corte Constitucional. Lo que dice, si bien es de última instancia y genera precedentes, se va actualizando todo el tiempo y es por eso que cada cierto tiempo estamos procurando compartir nuestros conocimientos de manera regular para poder actualizar y pues en la medida de nuestras posibilidades comentar estas decisiones que se dan en el marco de la administración de justicia constitucional, pero que terminan siendo relevantes para cualquier sistema de administración de justicia. Muchísimas gracias por su generosa atención y pues quedo siempre a las órdenes. Que pasen bien, muchas gracias y muy buenas noches.